Hola, mis estimados oyentes, y bienvenidos a nuestro podcast, Educadamente, el podcast del docente del siglo XXI. Hoy, mis compañeros y yo hablaremos sobre la corresponsabilidad educativa a través de la historia y cómo ésta ha cambiado a partir de los nuevos eh, diseños pedagógicos y las nuevas ideas que salen a flote a través del ensayo y el error. Quien les habla es Santiago Fernández Palacio. Soy licenciado en lengua castellana, inglés y francés. Actualmente laboro como docente en la Secretaría de Educación de Antioquia. Le voy a dar la palabra a mi compañero Jefferson Ortiz Jaimes. Hola, hola para todos, muchísimas gracias. Efectivamente, mi nombre es Jefferson Ortiz Jaimes, de formación soy psicólogo y actualmente laboro con la Secretaría de Educación del Valle del Cauca. Feliz pues de estar acá compartiendo con ustedes y pues dispuesto a hablar sobre esta historia de la educación y sobre todo sobre ese concepto tan importante de la responsabilidad. Nos acompaña también un administrador de empresas, mi compañero Ander. Le doy la palabra para que se presente y nos dé la bienvenida. Hola Jefferson, hola Santiago, muchas gracias primero por abrir este espacio y por invitarme. Como pues mi compañero Jefferson, para nuestros oyentes comentaba, mi nombre es Ander Cortés Silva, actualmente de formación administrador de empresa, con un alto bagaje en educación. Actualmente laboro en una institución educativa de educación superior en la ciudad de Bogotá, en los énfasis de proyectos especiales. Excelente. Una vez presentados los integrantes de este podcast, es necesario empezar con el recorrido histórico internacional de la educación para poder dar respuesta a nuestra incógnita, la cual es cómo ha variado la corresponsabilidad a través de la historia. Para ello, empezará nuestro compañero Jefferson Ortiz Jaimes. Gracias, Santiago. Pues sí, efectivamente es bien interesante la historia de la educación, ¿no? Arranquemos, como siempre, obviamente, por la prehistoria, pensándonos en estas primeras civilizaciones, bueno, ni siquiera, más bien como en estos nómadas, estos primeros habitantes de este planeta, pues que básicamente sus actividades iniciales eran cazar, ¿sí? Eran justamente elaborar herramientas, estas primeras herramientas que eran bastante importantes para su cultivo, para los enemigos que enfrentaban, que casi siempre eran animales pues feroces, ¿no? ¿Qué aporte de pronto teníamos para la educación en ese momento? Básicamente casi todo se basaba en la tradición oral. Es decir, que si, por ejemplo, se olvidaban detalles, se olvidaban de pronto especificaciones muy precisas sobre algún tipo de conocimiento que pasaran de una generación a otra, básicamente pues se perdía, ¿sí? Como no teníamos todavía descubrimiento de la escritura, todo se basaba justamente en eso. Era prácticamente una educación muy tradicional, muy familiar, y que se enfocaba simplemente en eso, sobrevivir. Muy diferente cuando ya compañeros pues pasábamos a la edad antigua, civilizaciones por ejemplo como los griegos, ¿no? Ellos pues ya al tener organización del Estado, ya incluso, ¿qué solían hacer ellos en sus primeras organizaciones? Decían, los niños, los infantes deben estar hasta los 7 años con su familia, ¿sí? Y a partir de los 7 años entonces ya los podemos empezar a formar, pero pues era una educación para la élite, no era una educación universal. Básicamente, ¿en qué se enfocaban? En formarlos en habilidades muy básicas que les sirvieran para pues incorporarse a su civilización. Tal es el caso, por ejemplo, de Atenas, que ellos se enfocaban en enseñar música, gimnasia, poesía, filosofía, pero siempre, siempre enfocado en la alta sociedad. Sin embargo, No. algo muy importante ahí es que, y es algo que nos van a compartir también, y es que las primeras escuelas básicamente se enfocaban simplemente en aspectos que ayudaran a incorporar y ya. Por ejemplo, en Roma ya incorporaron después también música, matemáticas, ¿sí? Aspectos bastante importantes y necesarios, sobre todo para la civilización. ¿Ustedes qué opinan, compañeros? En ese entonces, pues ya tendríamos como los primeros cimientos de la educación. Por ejemplo, Ander, ¿dónde estaría la corresponsabilidad en ese momento? No, pues imagínate, Jefferson, que esa corresponsabilidad primeramente se dio dentro de las primeras civilizaciones antiguas. Estamos hablando de civilizaciones como Grecia, Roma, Mesopotamia, incluso la egipcia, donde inicialmente se dieron esos primeros procesos de escritura, hablando desde la edad, desde la civilización egipcia, donde se dieron esos primeros nacimientos con el nacimiento del primer alfabeto. Allí ya se dio un primer proceso de aprendizaje que se daba especialmente
a los nobles, porque digamos, la esclavitud o como llamaban los estratos más bajos tenían otra percepción bajo ello. Pero también en Grecia y en Roma también tomaron esa adopción de esos alfabetos o de esos métodos de escritura y los adaptaron a las necesidades que en ese momento tenían su población, su necesidad. Por ejemplo, hablemos de que en Atenas, sobre los años 1110 a.C. y 1146 aproximadamente, fue cuando se dio formalmente la primera escuela pública, donde se dio la educación y se daba una educación abierta en la cual cualquier persona tenía accesibilidad a ella, pero se daba usualmente la enseñanza de la escritura y la gramática. Entonces se dio todo tema el proceso de la interpretación del latín, cómo se daba de esa escritura, y que además de esos procesos de escritura que se dieron, esos se manejaban justamente hasta que el estudiante llegaba a una edad adulta para esa época o llegaba a la edad de la pubertad. Entonces, digamos que fue toda esa corresponsabilidad o el nacimiento, digamos, de esos primeros cimientos educativos fue cómo educar a las generaciones que vienen más atrás con base a las necesidades de la población que en ese entonces se tenía en la época antigua. Por ejemplo, te pongo un caso muy particular en Roma. En Roma la educación se segregaba por sexo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, te pongo a los niños adolescentes, muchas veces se les enseñaba todo el tema gramatical en cuanto a lo que hoy en día conocemos en temas como mitología, autores clásicos de la época, como toda la época de Homero y todos estos temas de discursos que se daban, digamos, que en las plazoletas que tomaron de la educación griega, pero también se les enseñaba mucho de geografía y historia. Incluso en la época de los espartanos, podríamos decir, se les daba opciones, o estudia o había una educación muy formal hacia la guerra para los jóvenes, a diferencia de las mujeres que enfocaban su educación a las niñas adolescentes en enseñarles simplemente la estructura gramatical de ese entonces, que era el latín. Entonces, fíjate que sí ha habido una preocupación en ese instante de cómo se dieron los cimientos, pero se aterrizaba la educación mucho a las necesidades de la época. Si la prioridad de la sociedad en ese entonces era la guerra, pues la educación enfatizaba en esos aspectos. ¿O tú qué piensas, Santi? Estoy completamente de acuerdo contigo, ¿sí? Y quisiera añadir algo a lo que dijiste, es la creación de la escuela del alfabeto, porque gracias a ello es que se empezó como a alfabetizar a la población y se puede acceder más fácilmente al conocimiento. Y en sí siempre ha estado, desde ese momento empezamos a notar que la educación siempre estuvo enfocada en los intereses particulares de los que están al cargo. Por ejemplo, en el caso de Esparta, daba la opción de estudiar o ser simplemente, recibir simplemente una instrucción militar. Inclusive la instrucción militar se empezaba por encima del conocimiento básico, muy diferente a lo que se hacía en Atenas. Ahora bien, me disculpará, voy a pasar a la edad antigua, pero antes quiero mencionar algo sobre los romanos. Es que los romanos empezaron por primera vez o por primera vez en la historia a garantizar una educación brindada por el Estado. Ellos recaudaban bastantes impuestos, entonces se pudieron dar el lujo de hacer la educación más accesible para ciertos grupos poblacionales. Ahora, ¿qué pasa con la Edad Media? La Edad Media comprende desde el 476 después de Cristo hasta el 1492. ¿Qué pasó en ese momento? Con toda la caída del Imperio Romano, la Iglesia empezó a tomar más y más participación. Entonces, ¿qué pasó? Lo que antes hacía el Estado lo empezó a hacer la Iglesia. Entonces, la educación fue enfocada en las creencias cristianas y surgió algo llamado la escolástica, que era básicamente educar con base en los principios cristianos. O sea, toda la educación era para poder comprender y actuar de la manera en la cual lo decía la Biblia. Ahora, ¿qué sucede? Para el siglo XII, o sea, demasiado tiempo, desde el 500 hasta el siglo XII, que sería el 1100, es que empiezan a aparecer las universidades y maestros particulares, además de la educación caballeresca, que era básicamente solamente para los nobles. Sí, compañero Ander. No, y fíjate, Santi, algo muy curioso que se dio que tú mencionabas en la creación de la primera universidad. Justo, digamos, en todo ese boom que se dio en la época media, en que la educación, digamos, que fue asumida por un rol más activo en la iglesia. Fíjate que yo encontré un dato muy curioso y él enfatizaba que la escuela en la Edad Media se dio inicialmente por un proceso de emprendimiento social, ¿sí? Es decir, se dio más como por querer ayudar al prójimo realmente y que esto fue iniciada, no recuerdo el nombre, por el padre Calazán. Entonces, él fue el primer fundador que inició ese proceso de educación en la escuela.
Pero además de eso, dentro de ese proceso de formación que se daba en la Edad Media, sobre todo en una formación enfocada hacia la religión y la ética, grandes pensadores como por ejemplo San Agustín, Tomás de Aquino, estamos hablando de Catalina de Siena, lograron reestructurar el modelo educativo. Y bajo esa estructuración que se dio en esa época por esos autores, de ese modelo educativo se logró mirar la educación desde un tema eclesiástico, es decir, solamente las personas religiosas que en ese entonces, antes de ellos, podían escribir, que eran aquellos que pues estaban en una formación para ser, voy a decirlo así como hoy en día lo decimos, curas. Los em, famosos escribanos. Exacto, entonces se dio como esa información, pero cuando estos pensadores reestructuraron esta forma de educación, tomaron la educación y la migraron a un tema eclesiástico, que es lo que hoy en día nosotros conocemos como la educación que se da cuando tú tomabas la primera comunión, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que a pesar de que había una burguesía, es decir, que los nobles eran los que podían obtener esta educación la dividieron en tres grupos focales. Los pobres podían educarse siempre y cuando la iglesia viera su interés y hacían un análisis profundo de cuáles eran tus actitudes hacia la educación. Si era así, allí fue donde se dio el primer concepto de lo que hoy llamamos como becas de enseñanza, que hoy en día en el siglo XXI se conoce como becas universitarias. Es decir, la iglesia cubría la formación de esas personas pobres interesadas en, a diferencia de los nobles, que si el noble se quería educar, además de correr con sus gastos, tenía que pagar el maestro y mantener sus necesidades. Entonces, ahí digamos que también se inició un tema de segregación social, pero digamos que quería comentar ese dato curioso, porque gracias a esa focalización de esa población fue que se dio la primera universidad en la historia. ¿O tú qué dices, piensas, Jeff? No, No, bastante disculpa. interesante. No, tranquilo, Santi. Y es más, Santi nos tiene bastante información para culminar como ya esa edad media y poder avanzar a la siguiente etapa. ¿Qué dice Santi? No, es excelente, sí. Digamos que la corresponsabilidad acá está un poco de parte y parte, porque no se cubrían como tal todas las necesidades de la población, sino que simplemente era educando con base en lo que ellos querían, la religión, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Digamos que la educación para la vida como tal se la daban los padres, o sea que vemos o se ve replicado lo que pasaba antes de la escritura y de hecho en las edades anteriores. Ahora, ¿qué pasa? Pasemos a la edad moderna, ¿listo? El siglo XV, XVI con el Renacimiento. El Renacimiento es algo hermoso en general para la humanidad y más aún para la educación. ¿Por qué? Porque ya la educación empezó a impartirse no solamente por la iglesia, sino que ahora las escuelas particulares eh, se centran como en el humano, ¿sí? En nosotros, ¿sí? En descubrir nosotros, repensarnos y proyectarnos más adelante. Entonces, ¿qué pasa con esto? Digamos que después de todo este auge del humanismo y del renacentismo, que eso también se plasma hermosamente en el arte en Italia, bueno, que hoy en día es Italia, porque antes eran estados diferentes. En los siglos XVII y XVIII surgen tres o grandes movimientos pedagógicos, grandes pensadores en pro de la pedagogía. Voy a mencionar a tres muy importantes. El primero es Comenio, con la didáctica magna, que básicamente dice que el estudio debe ser menos pasivo, es decir, el estudiante no debe tener siempre un rol pasivo, él debe también poder realizar más actividades mientras aprende. Por ejemplo, antes la educación era, mira, acá tiene esto, 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 y eso es lo que debe aprender. No. Como me decía, bueno, eso es lo que tiene que aprender, pero ¿cómo lo aprendes? O sea, aprende de una manera, sea mediante juego, mediante canciones, mediante, no sé, practicando. Luego aparece un señor llamado Rousseau, y Rousseau dice habla bastante sobre la importancia de hacer las cosas o de enseñar haciendo. ¿Qué es? Esto lo que dice es, si tú quieres aprender a, no sé, a sumar, pues hazlo con palitos para que sepas diferenciar, no solamente con números. Y por último tendremos a Pestalozzi. Pestalozzi nos habla del despertar ese interés o la curiosidad en el estudiante. O sea, por qué aprender matemáticas? ¿Por qué aprender el Padre Nuestro? ¿Por qué aprender, no sé, a hacer un café con leche? O sea, despierta la curiosidad. Mira, con el café con leche tú vas a poder desayunar todos los días con pancito. Entonces, es despertar la curiosidad. Sí, compañero Jefferson. Santi, bastante interesante porque además Pestalozzi enfocó también gran parte de su trabajo en erradicar la violencia como una forma de corrección en la misma educación. Y uno se ponía a ver, y él hizo esto hace cuántos años, y hoy día tuvimos incluso que sacar leyes, ¿sí? Para que esto se cumpla.
pero estamos hablando de que es un recorrido histórico bastante fuerte de algo que un pedagogo dijo hace mucho tiempo. Por ejemplo, Ander, ¿tienes de pronto algo para aportarnos acá? Fíjate, Jeff, que Jefferson, que algo que se menciona mucho, y es que todas estas nuevas revoluciones o nuevas tendencias de educación que se dieron en esta época se enmarcaron después de, digamos que en el transcurso de lo que fue la revolución industrial, ¿no? En el sentido de que allí en estos aspectos las personas empezaron a ver a los niños y a los adolescentes como un rol más activo. Es decir, ya se consideraban como personas ciudadanas que tenían derechos. Y esto se dio bajo también todo lo que se dio en la Revolución Francesa, cuando se hizo la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, fíjate también cómo ese acontecimiento dio el primer aporte o el primer hincapié para que estos grandes pensadores empezaran a ver la pedagogía y la educación como un componente de formación y construcción del conocimiento. No, estás en lo correcto, Ander. Antes de pasar a lo que tiene que ver con la edad contemporánea y la revolución industrial, quisiera hablar sobre la corresponsabilidad en esa época. Y es de que con la iglesia, pues algunas cosas se dejan en la familia, pero ahora vemos de que los centros educativos donde se enseña, donde se enseñaba en ese momento, también tiene algo de responsabilidad en formar al ciudadano. O sea, no simplemente como los contenidos, sino también enseñar a hacer. O sea, básicamente tienes que ser una persona de tal manera y actuar en una sociedad. Entonces, vemos cómo se va articulando. Pasamos de cosas muy separadas, ¿sí? O tú te encargas de esto y tú te encargas de esto, allá empezar a juntar un poco más todo. Porque a medida de que está enseñando a cómo convivir, a cómo actuar, es que se empieza a cambiar la sociedad. Ahora, no sé si alguno de ustedes quiera hablar sobre la edad contemporánea y la revolución industrial, o puedo yo comenzar con esto. Dale, Santi, sí, Ah, continúa, ok, tranquilo. vale. Entonces, empecemos a hablar de la edad contemporánea. ¿Qué pasa con la edad contemporánea? Esta surge después de o durante la revolución industrial, que se dio en el Reino Unido y en parte de Europa. Entonces, ¿qué pasa? Muy importante acá. En este espacio podemos saber lo que se hizo en su momento en Grecia y en Antigua Roma. Y es de que el Estado se hace cargo de la educación. ¿Por qué? Porque surgen demasiados movimientos de pensamiento. O sea, hay un total, una total ruptura del paradigma que se tenía antes. Entonces, ¿qué pasa? Necesito yo educar a mi población en pro de lo mío, ¿sí? De que no sean tan influenciables por todo lo que se vive en Alemania, en España, en Francia, en Irlanda, en Noruega, bueno, en Rusia, en donde sea. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Empiezan a preparar ciudadanos para que la para que sepan actuar en sociedad. Entonces, en ese momento pasa algo, digamos que triste y muy diferente a la hora de que se empieza a enseñar, pero para cumplir un rol en esa cadena productiva. Y muy importante es empezar a hablar de Colombia como Estado. ¿Listo? ¿Alguno de ustedes quiere empezar con lo de Colombia? ¿Ander? Claro que sí, gracias Santiago. Bueno, ¿qué podemos hablar desde Colombia en aspectos educativos? Primero, que la educación en Colombia empezó a tener sentido mucho en el siglo XVI, ¿sí? Y cuando hablamos del siglo XVI, esto se dio por todo el tema de la Declaración de los Derechos Humanos que se dio a nivel internacional. Entonces, ¿qué pasa? Que esta declaración vio en la necesidad, sobre todo en América Latina, de reestructurar los procesos de educación y las políticas que se tenían en cuanto a ello. Bajo esa reestructuración que se dio y todo ese proceso de tomar los derechos humanos, donde se fundamentó la educación como uno de ellos, nació en el año 1886 lo que hoy conocemos como el Ministerio de Educación, que pues en ese año tenía otro nombre que lo conocíamos como Ministerio de la Instrucción Pública. Y luego pues tuvo pues sus cambios a lo largo del tiempo, usualmente en el año 1927, donde ya se denominó como el Ministerio de Educación Nacional, o MEN como hoy lo conocemos. ¿Y qué pasa? Que la llegada del MEN se dio debido pues a las necesidades educativas que en ese entonces tenía la población, donde en base a la construcción de la Constitución Política de Colombia de 1991 que promulgó los derechos a la educación, la sociedad se vio en la obligación de poder reglamentar los procesos educativos, poder orientar a las diferentes escuelas que en ese entonces estaban formando de cómo educar al niño, qué modelos educativos implementar con base a diferentes modelos pedagógicos o teorías que venían de afuera, ¿sí? Entonces,
Por ejemplo, hablamos mucho de todo el tema de lo que se dio, por ejemplo, con el boom, en este caso, de María Montessori, que es una humanista y filósofa del año 1980, ¿sí? Donde pues dio como toda esta revolución a la primera pauta de cómo debería enseñarse a un niño, ¿no? Cómo debería hacerse toda esa pedagogía de intervención y bajo esa teoría que ella implementó, sobre todo en niños e infantes, se replantearon los primeros modelos pedagógicos que hoy en día el Ministerio de Educación utiliza, ¿sí? Eh, y si ya digamos que aterrizamos, ¿sí? También además de eso es importante como reconocer también que bajo este año también se dio mucho el tema de adoptar todo el modelo libre y constructivismo que implementaban otros países aterrizado en educación. Y así también se dio todo el modelo marxista del socioconstructivismo, pues, para la educación en Colombia, sobre todo en sus modelos. ¿Y qué pasa? Que todos estos cambios que ha venido teniendo la educación y todos estos modelos pedagógicos y toda esta orientación que da el ministerio a las diferentes secretarías, hoy en día en el siglo XXI tenemos un gran reto, ¿no? Y es el tema de cómo adaptar todos esos modelos que se tienen a las necesidades de la población y a los grandes avances en cuanto a tecnología que se tiene hoy en día en el siglo XXI. ¿O tú qué crees, Jeff? No, total, Ander. O sea, el reto ahorita bastante grande es justamente eso, ¿no? Lo que tú decías, prácticamente desde la Ley General de Educación, sí, la Ley 115 que se promulgó en los 90 también, surge un reto grandísimo para la educación colombiana y es que le da importancia a las lenguas extranjeras, ¿sí? Y, por ejemplo, lo que hemos visto más en este siglo XXI es que las tecnologías de la información y la comunicación son bastante importantes en el quehacer del docente y de los estudiantes a diario, ¿no? Pero muchachos, les quería compartir un dato que no lo dejemos pasar. ¿Ustedes qué se les ocurre? ¿Cuál fue la primera universidad que llegó aquí a Colombia? ¿Alguna idea de pronto, Santi? Oye, complejo. Vamos a ver si recuerdo algo de mis clases de pregrado en cátedra. Claro. Sí, 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 No sé, total. no sé. Si no estoy mal, creo que fue una católica, la Santo Tomás. No, no estoy seguro. Perfecto, perfecto, ¿Sí? Santi. No, total. Y es Excelente. que como ustedes lo comentaban, claro, como ustedes lo comentaban, compañeros, la historia de la educación colombiana no escapa también a lo que estaba pasando en el mundo. Entonces, justamente lo que, para no dejar volar ese datico ahí, en el siglo XVI, a través de la religión, llega entonces la primera universidad del país, que es la Universidad Santo Tomás, de para ese entonces Santa Fe de Bogotá, ¿no? Que tenía el nombre complejo. Luego, en ese mismo siglo, pero ya más exacto en 1622, llega la Universidad Javeriana, bastante antigua, ¿no? Y por último, también para cerrar ese siglo, llega la Universidad San Buenaventura. Y obviamente ellos venían bastante influenciados por la religión y ahí es justamente donde también empieza, incluso en nuestro país, empiezan a surgir también maestros libres que quieren separarse también un poco de la iglesia. Tal, por ejemplo, es el caso, no sé si habían escuchado compañeros de los colegios santanderinos. ¿Habías escuchado, Ander, de ellos? No, es la primera vez, pero me quitaste el dato, porque en el sentido, o sea, yo iba a mencionar exactamente lo mismo que acabas de decir, en el sentido de que las primeras universidades, y creo que a lo largo del mundo que se dieron, fueron universidades que venían con el pensamiento o con la ideología religiosa de la Edad Media. Y entonces digamos que ahí también como que te iba a lanzar ese datico, si te das cuenta, las primeras universidades que se Total, formaron aquí en total. Colombia, incluso los colegios, porque o sea, también otro datico allí que se dio mucho en el siglo XVI, los primeros colegios se dieron en internados, donde literalmente el estudiante pasaba sus 24 horas. Incluso muchos colegios hoy en día antiguamente actualmente que se ejecutan, todavía tienen esa misma estructura de internado que se tenían. Entonces, eso también Sí, con la total. llegada de Ujú. las universidades también se desprendió esa rama de la educación primaria y secundaria, pero en el sentido de que se tenía al estudiante todo el tiempo en el colegio como si fuera una guardería y el enfoque que ellos también tenían era religioso. Y allí se denominó lo que llamamos como el colegio o los colegios internados, que en Bogotá hay mucha historia de estos colegios también. Entonces también te quería comentar ese datico para que no se nos escapara. No, total, Ander. Y por ejemplo, ahí, compañeros, Santi, ¿tú qué piensas? Mira, hay colegios internados, básicamente el estudiante solo se ve con la familia en ciertos momentos del año. ¿Dónde está la corresponsabilidad en ese momento, Santi? Es muy complicado porque si hablamos desde el sector privado y público, hay diferentes maneras de atender a la población o digamos que a los clientes, por llamarlo así, ¿no? Hay una corresponsabilidad que se le carga demasiado a las instituciones educativas. Por ejemplo, lo que hablaba Ander y Jefferson.
de los colegios internado, básicamente toda la responsabilidad está en los colegios. Y hoy en día en el sector público lo podemos percibir así, es de que el colegio más que empezar a impartir conocimientos o crear ciudadanos, también tiene, tiene toda la responsabilidad a nivel, no sé, emocional, psicológico, de desarrollo de la personalidad. No se puede ir en contra de ello. Dime, Ander. No, y también quería comentarte, Santi, que pues a pesar de que hoy en día la educación ha tenido un constante cambio, sobre todo en Colombia, lamentablemente tengo que decirlo así, chicos, la mirada hoy en día de la educación está bajo un enfoque de negocio. Se ha perdido la calidad porque es que hoy en día la educación se ve así como un negocio. Los padres ingresan a los estudiantes en el colegio, pero muchas veces lo hacen es por los diferentes incentivos que da el Estado. Y lo mismo Uy, pasa total, con las Andrés, así es. universidades. Con las universidades públicas tal vez no sea ese mismo enfoque, pero indiferentemente si lo miramos a las instituciones públicas, se les da los recursos de acuerdo a la qué, a la cantidad de estudiantes que tengan. Entonces la educación pública también ha caído en ese entorno de que también se ha convertido en un negocio. Y ni digamos de la educación privada, donde hoy en día se vela más porque se ve más al estudiante como un cliente realmente que como una persona, ¿sí? Como una persona Y que quiere formarse. Y allí se perdió realmente el rol que debería tener la educación, que es la transformación social, que realmente es el objetivo de ella. exacto, muy bien, Sí, sí. parece como colegios guardería, ¿no, compañeros? O sea, Exacto, como que sí. tome a mi hijo, edúquelo, Encárguese. ojalá más ahora con la jornada única, encárguese de él, Sí, me lo devuelve usted como a las 4 o 5 de la tarde. Y a veces, por ejemplo, no sé si les ha pasado a ustedes, compañeros, que están en el entorno educativo también, pero nuestro colegio nos ha pasado que se pasan 2, 3 periodos y no le vemos la cara a los papás. Nos toca exacto, o enviarlos sea, a comisaría. exacto, la responsabilidad ya Claro. cayó totalmente en el colegio. Ven el colegio es como una forma en la cual pueden tener un poco más de libertad de aquella paternidad que les llegó de sorpresa, ¿sí? Entonces, muy Total. importante es de que empecemos a deconstruir esta nueva mirada que le están dando a la educación. O sea, la educación, como le decíamos, acá es transformadora, es un lugar para construir, Liberadora. liberadora, pero también se Ujú. necesita el apoyo de los acudientes porque ellos son los que se encargan de dar esos cimientos para poder formar ciudadanos. Pero, Total. sí, Ander. No, y mírate, Santi, fíjate que, por ejemplo, algo, digamos, en todo lo que hemos venido hablando, en esta reconstrucción de la historia de la educación a lo largo del tiempo, es que a pesar de que la educación vino con un objetivo, que fue la transformación social o el desarrollo social de su población, de acuerdo a sus necesidades, ese objetivo a lo largo del tiempo se ha venido perdiendo. Porque si fijamos, desde la antigüedad que nació la escritura, la idea era formar a los estudiantes para ser alguien en la vida, porque indiferentemente, toda la teoría que hablábamos ahorita, ese era su enfoque. Y en la educación, en la época media se retomó y en la contemporánea se vio el sujeto, pero incluso en el siglo XXI pareciera que ese objetivo que se venía trayendo de épocas atrás de nuestros ancestros se ha venido perdiendo, lo cual ha debilitado las bases que realmente, con las que realmente se vio la educación como un derecho hoy en día. Exacto, compañero. Bueno, entonces, para concluir nuestro podcast, es muy importante invitar a la persona que está escuchando, y sí, te hablo a ti, de que pienses e idees maneras en las cuales podemos nivelar un poco esta balanza de la corresponsabilidad. Les agradecemos bastante por el espacio y nosotros les invitamos a que sigan en sintonía con nuestros podcasts. Recuerden que les ha hablado Santiago Fernández Palacio, Jefferson Ortiz Jaimes y Ander Cortés Silva. Un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche.